Si la retiramos, quedan al descubierto los embobinados que forman este pequeñísimo transformador. Como podrá imaginar, las señales que maneja son muy pequeñas. Aquí tenemos una animación en la que veremos cómo se construyen estos transformadores. Inicialmente se tiene el núcleo de ferrita. A este núcleo se le añaden los embobinados, tanto primario como secundario. Una vez concluido este paso, podemos colocar el casquillo, el cual también está fabricado a base de ferrita. Este casquillo tiene la particularidad de que puede moverse verticalmente, subir y bajar, y conforme se mueve podemos variar las características de inductancia del transformador. El último paso es colocarle un blindaje para que las señales externas no le afecten. Como ya se mencionó antes, estos transformadores se utilizan especialmente en etapas de radiorecepción y en general en cualquier aplicación que necesite la generación de altas frecuencias. Pero veamos ahora otro aspecto interesante que tienen los transformadores, y es su capacidad de cambiar sus voltajes de entrada y salida. Si nosotros empleamos dos bobinas idénticas simplemente unidas por un núcleo toroidal tal y como se muestra, entonces tendríamos a la salida exactamente el mismo voltaje que a la entrada, y la única ventaja que tendríamos sería que la salida estaría aislada eléctricamente de la entrada. Pero si nosotros variamos el número de espiras que forman la bobina de entrada y el número de espiras que forman la bobina de salida, entonces ocurre un fenómeno bastante singular, ya que aparece una relación directa entre el voltaje de entrada y el número de espiras del embobinado primario, y el voltaje de salida y el número de espiras del embobinado secundario. Esto quiere decir que manejando la relación que existe entre las espiras de entrada y de salida, nosotros podemos generar a la salida del transformador prácticamente cualquier voltaje que deseemos, sin importar el voltaje de entrada. Esto es lo que le da precisamente el nombre de transformador, ya que está transformando un voltaje de entrada en un voltaje de salida distinto. Si analizamos cuidadosamente la construcción de un transformador común, podremos percatarnos inmediatamente de un detalle importante. Se pueden identificar fácilmente dos grupos de embobinados. Un embobinado interno o primario, construido con alambre muy delgado y con gran cantidad de vueltas, y un embobinado secundario, construido con alambre más grueso y con menor número de vueltas. Es precisamente esta relación entre los embobinados de entrada y salida lo que produce la reducción de voltaje que se consigue dentro de los transformadores. Sin embargo, el número de espiras no es el único factor que hay que considerar al momento de construir un transformador. El material con el que esté hecho el núcleo también es importante. Aunque el más conocido y más común de todos es el núcleo a base de láminas metálicas, tal y como el que se muestra en este momento, existen aplicaciones en que es especialmente crítica la calidad con la que se induzca un voltaje en el otro embobinado. Y en esos casos particulares, lo más recomendable es utilizar un núcleo de ferrita. El material del núcleo también es muy importante cuando se van a trabajar con señales de alta frecuencia, tal y como lo demuestra este transformador que corresponde a la fuente conmutada de un televisor. Como puede ver, todo su núcleo es de ferrita. Aunque parece increíble, todos estos dispositivos funcionan bajo un mismo principio. Tanto los transformadores de alta frecuencia como los transformadores para voltajes medios y corrientes bajas, como los transformadores de alto voltaje y alta potencia, todos ellos funcionan bajo el principio de inducción de campos magnéticos e inducción de voltajes a partir de campos magnéticos. Y en su interior encontramos a nuestras viejas amigas, las bobinas.
También podemos encontrarlas en otros dispositivos no tan obvios, como es el caso de las bocinas o altoparlantes. No importa su tamaño, no importa su potencia. Si desarmamos un altavoz, encontraremos que, cuando retiremos el imán trasero, vamos a encontrar, precisamente, una bobina. Esta bobina será precisamente la encargada de producir el movimiento del cono, lo cual se traducirá, finalmente, en el sonido que podemos escuchar saliendo del altavoz. Esto se logra debido a que combinando campos eléctricos y magnéticos se puede provocar una fuerza, que es precisamente la encargada de empujar a la bobina y, por consiguiente, al cono de donde saldrá el sonido. Veamos esto de manera gráfica. Al momento en que aplicamos un voltaje alterno a la bobina, los campos magnéticos generados en su interior se atraen y se repelen con el producido por el imán permanente, y esto empuja al cono, provocando así el sonido que podemos escuchar de toda bocina. El mismo principio, pero a la inversa, lo encontramos en los micrófonos. En este caso encontramos una delgada membrana que puede vibrar al momento en que es alcanzada por la señal de la voz. Esta vibración se transmite a la bobina y las variaciones del campo magnético en su interior provocan un voltaje a su salida. Esto es, convierte la voz en señal eléctrica. Aquí tenemos un diagrama en el que se ve más claro esta situación. Al momento en que llega la señal de voz a la membrana, esta comienza a oscilar de arriba a abajo, arrastrando junto a sí a la bobina. Como esta bobina se encuentra sumergida en el campo magnético de un imán permanente, se induce un voltaje en todos sus embobinados, mismo que puede ser recuperado a su salida. De aquí podemos ver que tanto el micrófono como el altavoz, ambos poseen bobinas en su interior, y ambos funcionan bajo principios idénticos. Por eso, un micrófono puede funcionar como altavoz, y un altavoz puede funcionar como micrófono. Todo ello aprovechando las propiedades de las bobinas. Otro dispositivo en el que también se utilizan los campos magnéticos producidos por las bobinas son los motores, los cuales entran en movimiento precisamente gracias a la acción de repulsión y atracción que tienen el campo magnético producido por una bobina al momento de enfrentarse a campos similares producidos por imanes permanentes dentro del motor. En este acercamiento es fácil apreciar los embobinados que cubren el rotor o parte móvil de este motorcito. Y en esta toma podemos apreciar claramente la presencia de dos imanes permanentes, uno en la parte superior y otro en la parte inferior. Entonces, cuando se aplica voltaje a los embobinados del motor, estos empiezan a atraerse y repelerse con los imanes y provoca el movimiento del rotor. Ahora bien, un detalle que poca gente conoce es que un motor también puede funcionar como un generador de voltaje. Si conectamos las puntas de prueba del voltímetro a las terminales del motor y le aplicamos un movimiento giratorio externo, encontraremos que se produce en dichas terminales un voltaje de directa. Vamos a hacerlo en este momento. Tomamos el motor y le aplicamos un giro externo. Puede notar inmediatamente en la carátula del voltímetro cómo